Ella otra vez corre al teléfono, llama a la ambulancia. ¿Y qué cree? Los mismos de la ambulancia llegan. Entonces ella baja para recibir a los paramédicos. Y cuando lleguen a la casa, ella los acompaña a la casa, ellos los suben al esposo a la camilla. Y mientras ellos van bajando las escaleras, los paramédicos empiezan a preguntar cómo se quemó de tal forma su esposo. Entonces ella empieza a contarles lo que había sucedido, y los paramédicos se rieron tanto que voltearon la camilla y cayó el hombre y iba rodando hasta abajo, rompiendo un brazo. Espero que tu día no fuera tan difícil. Pero la pregunta es, ¿podemos tener gozo sin importar qué suceda? La respuesta es claro que sí. Y la clave se encuentra aquí en esta pequeña carta que se llama Filipenses. Es de todo lo que Pablo había soñado, de todo lo que él había deseado, le fue quitado en un momento, pero a pesar de sus circunstancias mantuvo su gozo. Así como lo hacemos nosotros para mantener el gozo a pesar de las pruebas, de las dificultades. Esto es lo que queremos ver en estas próximas semanas. Ahora, hoy vamos a empezar con este pensamiento fundamental, que es que debemos aprender a hacer la pregunta correcta en lugar de la pregunta incorrecta. Si haces la pregunta equivocada, recibirás la respuesta equivocada. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta no es por qué, sino la pregunta es ¿qué? Casi siempre algo sucede y empezamos a preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero yo creo que Dios dice, en lugar de preguntar por qué, empecemos a preguntar ¿qué? En otras palabras, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué es que Dios quiere enseñarme? ¿Qué es el propósito en todo esto? Y podemos a lo mejor aprender cómo avanzar a pesar de las pruebas. Así que en lugar de preguntar por qué, vamos a preguntar lo que Pablo preguntaba. ¿Qué? Ahora, si estás tomando las notas, la primera cosa que vemos es la pregunta, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Todos digan, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué está haciendo Dios? Ahora, ¿qué quiere mostrarme Dios? Ahora, ¿qué es el propósito de Dios en todo esto? Ahora, ¿qué quiere hacer Dios por medio de estas circunstancias? Ahora, en el versículo 12, vemos a Pablo. Y miren lo que dice Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí en sus notas dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Aquí está Pablo y su sueño era de ir a Roma para predicar el Evangelio. Pablo siempre pensaba ir como un predicador, pero más bien él fue como prisionero. Pero vemos que Pablo aprovechó de las prisiones, convirtió su prisión en un púlpito para la gloria de Dios. Ahora, él dice, a la primera vista parece una tragedia, pero realmente si vemos lo que Dios está haciendo atrás del escenario, entonces vemos que Dios estaba abriendo las puertas para Pablo. Al momento parece que no hay nada bueno que puede salir de esto de prisionero, pero lo que Dios estaba haciendo actualmente tenía un propósito grande para Pablo, y iba a ayudar a extender el reino de Dios de una manera más poderosa. Lo que estaba sucediendo, dice Pablo, está para realmente ayudar para avanzar el Evangelio.
Ahora, la palabra griega que se usa aquí de avance es la palabra procope. Procope, que significa avance, progreso, o la progresión de un ejército. Tiene que ver con el sentido de un pionero que está abriendo camino. Y Pablo dice, lo que me sucedió a mí está sirviendo para abrir camino para otros que pueden también llegar por este camino. Yo estoy teniendo que pasar por la selva con un machete y abrir el camino, pero para los que vienen atrás, ya va a ser un camino pavimentado para ellos. Entonces, a veces lo que está pasando a nosotros, por más difícil que es, no solamente es que nosotros vamos a crecer por medio de ello, pero va a ser abre camino para otros, para bendecir a muchos. Ahora, él está diciendo, lo que me ha pasado a mí está sirviendo para avanzar el evangelio de Dios. Ahora, en los versículos 13 y 14 dice, como resultado, más bien, Filipenses 1:13, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas ahora, más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, durante las 24 horas del día, estoy en cadenas. Las 24 horas al día estoy amarrado. Hay cadenas que me constriñen, no me permiten salir, no me dejan hacer lo que yo quiera hacer, me tienen amarrado, enlazado. Los 24 horas al día estoy encadenado a un soldado romano. Y otros están pensando, wow, ahora que Pablo está encadenado, Pablo está allí en la cárcel, ahora debemos nosotros salir y predicar con más pasión, porque nuestro hermano, el apóstol Pablo, está en Roma. Entonces, y ellos, al ver lo que estaba pasando con Pablo, el sufrimiento que él pasaba, eso le daba a ellos el ímpetu, la motivación para salir y empezar a predicar, a anunciar las buenas nuevas de Jesús. Pero estas cadenas que parecían ser cadenas que amarraban a Pablo, realmente eran cadenas que le libraban. Como mencioné, Pablo había pensado ir a Roma como predicador para anunciar el evangelio. Pablo tenía la idea, él reconocía que Roma era la ciudad principal, y como decía en ese tiempo, todos los caminos llevan a Roma. Porque Roma era el centro de todo, y era la cabeza del imperio romano, y había calles que salían. De hecho, en Turquía tuve la oportunidad de ver parte del camino a Roma, uno de los caminos. Habían varios caminos que llevan, porque Roma era como un lugar céntrico, y como rueda había carteles que salían a diferentes provincias. Y Pablo entendía, si llego a Roma y puedo predicar el evangelio aquí, puede ser un centro importante para aquí establecer una base para el evangelio y aquí enviar obreros a muchas naciones. Pero no pudo llegar como él quiso. Pero Dios tenía otro plan. Dios lo lleva prisionero a Roma. ¿Pero para qué? Porque qué mejor persona alcanzar en Roma que los líderes. ¿Y quién fue la audiencia
de Pablo mientras él estaba en cadenas. Los líderes gubernamentales, cada 6 horas llegaba 2 soldados nuevos. Allí estaban encadenados, uno a un lado, uno a otro lado. Y allí Pablo dice, bueno, una nueva congregación. Y empieza a predicarlo a estos 2 soldados. Hombres de autoridad, hombres de poder y hombres de influencia. Y ya después de 6 horas, a lo mejor algunos dijeron, ay, ya, líbreme de este hombre. Y luego cambian y llegan otros soldados y Pablo empieza a predicarlos de nuevo, anunciándoles el Evangelio de Cristo. La pregunta es, realmente, ¿quién era prisionero? ¿Pablo o el soldado? Pablo se aprovechaba de las cadenas. Los usó como una manera de avanzar el Evangelio. En lugar de quejarse por sus circunstancias, empezó a decir, Señor, no entiendo mi circunstancia. Esto no es la idea que yo quería. Esto no es la forma que yo me lo hubiera imaginado. No es la forma que quisiera que las cosas pasaran. Pero pase lo que pase, Señor, mi vida es tuya y yo anunciaré tu Evangelio y yo te serviré. En las buenas y en las malas. Con cadenas o sin cadenas. Esas cadenas no lo tenían esclavizada, le hicieron libre para impactar las personas de más influencia del gobierno romano. La cosa que te amarra es la misma cosa que te puede librar. Esa cosa que quisieras cambiar puede ser la cosa que más te suelta para servir a Dios. Esa cosa que tú sientes que te restringe puede ser tu libertad para anunciar la palabra de Dios. Ahora, aquí están sus notas. Dios puede cambiar tus obstáculos y hacer de ellos oportunidades. O Dios puede tomar lo que nosotros consideramos como retrasos y convertirlos en avances. Esa cosa que pensamos que nos está restringiendo, deteniendo, puede ser la misma cosa que nos lanza a otro nivel. ¿A qué estás encadenado? ¿A un problema? ¿Estás luchando con una relación que te tiene encadenado? ¿Una situación física, material, económica, de salud? Eso que muchas veces quisiéramos cambiar, muchas veces es el lugar donde Dios hace su mayor trabajo, su mayor obra. En eso que dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? Muchas veces es el mismo lugar donde Dios se manifiesta en una manera especial. Tal vez puedes decir, no, pero es que yo me siento como soy prisionero a algo. Pues tú como Pablo. Pero Pablo no era un prisionero cualquiera y tú tampoco. Porque tú eres un prisionero con propósito. Luego cuando algo sucede que no entiendes, la primera cosa que vamos a decir es, ¿ahora qué? Ahora que cuando una situación difícil se presenta, vamos a decir, no vamos a decir por qué, pero vamos a decir, ¿ahora qué quieres mostrarme, Dios? ¿Ahora qué quieres hacer, Dios? Ahora la segunda cosa que vamos a hacer